sociedades, aparece la sociedad unipersonal, de una sola persona. No es que, perdón, con Dios, digo, una sociedad con Dios. Es una sociedad de una sola persona, no precisamos dos personas para que exista sociedad. ¿Eso es ahora nuevo? No, a partir de agosto. No es que cambie el código, sino que esto es una ley 26994 que dicta este código y que además modifica y deroga algunas leyes existentes. Entre las que se modifica la ley 19.550, que es la ley de sociedades. Esa ley de sociedades, la que tenemos hasta el día de hoy, se llama Ley de Sociedades Comerciales. Se le cambia el nombre y se llama Ley General de Sociedades. Y se cambian algunos artículos. Entre los artículos que se cambia el artículo primero. En la antigua ley 19.550 decía, habrá sociedad cuando dos o más personas. De allí se requería mínimo para que haya sociedad, 2 personas. Cambiaron ese artículo, lo modificaron y ese artículo primero dice hoy, habrá sociedad cuando una o más personas, es decir, una o más personas. Entonces, una persona puede hacer sociedad. ¿Cómo funciona esta sociedad? Bajo solo la forma de sociedad anónima. No puede tener otra forma. No puede ser SRL, no puede ser colectiva, no puede tener otra forma. Tiene que ser sociedad anónima. En el nombre se le debe agregar la sigla unipersonal. Sociedad Anónima Unipersonal. Y las siglas serán Pérez SAU, S-A-U, Sociedad Anónima Unipersonal. En la práctica esto no va a funcionar en el negocio común, no lo van a ver habitualmente. Lo pueden, por supuesto, llegar a ver en negocios más importantes, pero en el negocio común no lo van a ver. ¿Por qué no lo van a ver? Porque parece bueno y parece lógico que se permita la sociedad unipersonal, porque nosotros vemos, por ejemplo, un constructor que va a hacer un edificio. Nuestra actividad. En la actividad de ustedes. Y ese constructor, para salvaguardar su patrimonio, dice, voy a hacer una sociedad, pongo el inmueble a nombre de la sociedad a la que construye, pues si tengo un problema, se me viene abajo el edificio, se me cae un obrero, respondo con este patrimonio, no con todo lo que tengo. Para eso se hace una sociedad. Entonces, ese señor, ¿qué es lo que hace? Recurre a la señora, al contador, al amigo, al abogado, hace una sociedad de 2 personas, y tiene sociedad, pone a nombre esa sociedad el inmueble y construye, y vende la sociedad. Eso es lo que se hace hoy en día. La sociedad unipersonal parecería blanquear esto y decir, bueno, viene una persona y dice, voy a hacer ese tipo de sociedad, tiene que ser anónima, y no preciso fingir que tengo sociedad con mi señora, con el contador, con el abogado. Digo que es unipersonal. Pero en la práctica esto no va a caminar por las complicaciones que se genera tener una sociedad unipersonal. Las complicaciones son las siguientes. Requiere como mínimo que haya 3 directores. La sociedad unipersonal tiene que tener 3 directores. El tener un director implica que hay que pagarle aportes jubilatorios, hay que anotarlo, o sea, genera gastos. En una sociedad común, o sea, como la tenemos hoy en día, la sociedad puede prescindir de sindicatura. La sindicatura es un órgano de control, pero la ley de sociedades prevé que cuando se constituye la sociedad, los socios digan prescindimos y no vamos a tener síndico, que es lo que se hace habitualmente, sacando en sociedades más grandes. En la sociedad unipersonal requiere que tenga 2 síndicos. Entonces tengo 3 directores y 2 síndicos, ya tengo 5 personas para constituir una sociedad unipersonal. Y termina complicando esto que en la ley de sociedades actual tiene un artículo 299 que se llaman sociedades controladas. Las sociedades controladas son sociedades que por tener un capital muy importante o por tener participación del Estado, todo el funcionamiento de la sociedad está controlado por el organismo de control, que en capital, en la Inspección General de Justicia, en provincia es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, pero todo el movimiento de la sociedad, cuando llama una asamblea, los balances, todo hay que presentarlo y por eso es sociedad controlada. Son muy pocas las sociedades que son controladas. Esta ley dice que las sociedades unipersonales, independientemente del capital que tengan, tienen el régimen del artículo 299, o sea, son sociedades controladas. Entonces, para tener una sociedad unipersonal requiero 3 directores, 2 síndicos y contralor estatal permanente. En la práctica nadie lo va a hacer. Excepto grandes compañías,
bancos, empresas grandes, que hoy cuando quieren constituir una sociedad en el país tienen que recurrir a una ficción de crear las 2 o más personas. Porque por una cuestión de autorización para funcionar en el país, sea un banco, por ejemplo, una aerolínea, precisan ser sociedades nacionales, no sucursales de sociedades extranjeras. ¿Ahí es donde les sirve? Si los bancos que funcionan en el país, o sea, por más que sean extranjeros, no es el banco extranjero, es una sociedad constituida en el país. Y esa sociedad constituida en el país tiene dos personas mínimo. En el futuro va a poder tener una. Y ellos van a poder solventar, porque tienen más de 3 directores, porque tienen más de 2 síndicos, porque no les preocupa ser controlados. Es decir, para sociedades importantes sí va a funcionar. Caso contrario, no. Sí. Además, los directores tienen responsabilidad civil, penal. Los directores tienen la misma responsabilidad que tienen en la sociedad actual. Por eso, en la sociedad actual yo puedo relacionar a 2 personas y tener un solo director. Sí. Entonces, la verdad que no tiene ningún sentido porque tienen... Y no. Es lo que te estoy diciendo. Ellos van a responder por su mal desempeño en el O caso. sea, el mal desempeño que tengan, o sea, por actitudes dolosas, por no pagar impuestos, son responsables personalmente los directores. Sí. ¿Está con esto? Hablar del tema de la vivienda y el bien de ¿Querés familia. que empiece con matrimonio? No, hablar brevemente. De la vivienda, o sea, no sé si es algo particularmente, por ejemplo, el régimen actual de bien de familia, no sé si es algo que ustedes Les interesa se ver un toman poco lo que es mucho. bien de familia y lo que cambia. Bueno, se deroga la ley la 14394, queda derogada, no existe más el bien de familia como lo conocen actualmente, pero se crea un régimen que se llama el régimen de afectación a la vivienda, es el artículo 244 del Código Nuevo. Este régimen tiene muchas cosas en común con lo que conocen al régimen de bien de familia. Principalmente permite la afectación de un único inmueble al régimen de afectación a la vivienda. Este inmueble que queda afectado es inejecutable, no puede ser ejecutado por deudas contraídas con posterioridad a la fecha de la afectación. En el régimen actual protege desde la fecha de la afectación, en el régimen de bien de familia era de la fecha de la inscripción. Es una diferencia sutil, pero ahí tenemos la primera diferencia. En caso de que haya condóminos, tiene que solicitarse la afectación por todos los condóminos. Todos los condóminos tienen que pedir la afectación al régimen. Beneficiarios pueden ser el afectador, su cónyuge, su conviviente, su ascendiente y su descendiente. ¿Sí? Afectador, cónyuge, conviviente, ascendiente y descendiente. No hermanos. No hermanos. Ahora te voy a contar otro caso. Hay 2 casos. Ese es el primer caso. En ese caso, cualquiera de ellos puede ser beneficiario. No tienen la exigencia de convivir en el inmueble. Basta que uno solo, cualquiera de ellos, habite el inmueble. ¿Sí? Y permite que además, el mismo afectador sea el beneficiario. Una persona se reconoce que la ley de bien de familia no permitía que una persona que vive solo se designa a sí mismo como beneficiario y es el único habitante del inmueble. O designa como beneficiario a su conviviente, él no vive ahí, su conviviente vive ahí y el inmueble puede estar afectado al régimen. Hay un segundo grupo, que son ahí están los colaterales hasta el 3er grado. También pueden ser beneficiarios, los colaterales hasta el 3er grado, ahí entrarían los hermanos. Sobrinos y tíos. Sí, pero en este caso sí se exige convivencia de uno de ellos por lo menos. Por eso lo separo. En el primer grupo no se exige convivencia, en el segundo grupo, que son colaterales hasta el 3er grado, sí hay convivencia. La diferencia fundamental y la más importante, acá es donde sí habría que hacer hincapié, es que se permite la subrogación del beneficio. En el régimen actual, la ley 14394 de bien de familia, una persona está vendiendo su propiedad afectada a bien de familia, no le queda otra que desafectar ese inmueble del régimen y afectar nuevamente el inmueble que está adquiriendo. Por lo tanto, la protección, o sea, la afectación al régimen queda desde el momento que se constituyó el nuevo bien de familia. Por todos los años anteriores no queda protegido. Si había tenido un accidente de tránsito hace 2 años, no está protegido. Por lo tanto, hay un problema. En el régimen actual se permite la subrogación del régimen. Una persona que está vendiendo su propiedad, que está afectada al régimen para comprar otra, tiene que decirlo, hay que decírselo al escribano, que así lo diga. El escribano igual supongo que lo va a preguntar cuando haya un inmueble afectado al régimen, que va a subrogar el beneficio en el nuevo inmueble que va a adquirir. Y en el momento que adquiere ese inmueble, dice que queda subrogado el beneficio por
el inmueble tal que vendió y que quedó desafectado del régimen. ¿Se entiende? Se transfiere. Exacto, se transfiere. No solo la afectación, o sea, el derecho, sino que también se puede subrogar en el precio o la indemnización. ¿Se entiende esto? No. Si el inmueble se vende, una persona cobra ese precio y lo deposita en una cuenta bancaria y se permite la subrogación en ese dinero que está depositado en una cuenta bancaria y ese dinero no podrá ser tocado. Porque está subrogado el beneficio en el precio. O en la indemnización, si el inmueble es expropiado o se destruye y está asegurado y se cobra una indemnización, el beneficio queda subrogado en esa indemnización. Efectivo. Exacto, en el dinero, digamos. Esto en la antigua ley de bienes Esto no familiares existía. era. Eso es una protección adicional buena. Exacto, esta es la mayor diferencia. ¿Quién va a hacer la venta y reemplazo? Exacto. Está muy bien esto. Está muy bien. Contempla algo que en la práctica no. Hicieron algo bien. Hay muchas cosas que están buenas. Es que lo que decíamos, la reforma en línea general, la reforma está muy buena. Tiene algunas lagunas principalmente, o sea, bueno, después vamos a tratar el tema de la aplicación de la ley, la aplicación temporal. ¿Tiene elección para salir de garantía con esa propiedad? Ahí tenés un tema, o sea, se permite grabarlo con el consentimiento del cónyuge o conviviente. Y para desafectarlo se exige la conformidad, la conformidad del cónyuge o conviviente inscripto. ¿Y de los beneficiarios? Ahora, ¿De los beneficiarios? No, del cónyuge o conviviente inscripto para desafectarlo y para grabarlo del cónyuge o del conviviente. El tema es lo que vos decís, o sea, la famosa discusión si se puede dar en garantía o no. Yo entiendo que sí. El que puede lo más, puede lo menos. Si se puede grabar, ¿por qué no lo voy a poder ofrecer en fianza? Ahora, la ley expresamente, o sea, no dice que se pueda en fianza. Admito que esto puede dar lugar a conflictos. Si bien personalmente entiendo que sí se puede ser dado en fianza, admito que puede generar conflicto. Se hace habitualmente, en la práctica, se utiliza justamente esto, o sea, se permite, digamos, dando el consentimiento para grabarlo, se hace, o lo que se hace también a veces son poderes, para que en caso de ejecución del inmueble, el inmueble pueda ser desafectado al régimen. Y si no, traten de evitarlo. Científicamente, o sea, si yo voy abstracto A mí me gusta más el poder. y veo científicamente, Pero yo digo que se puede dar en fianza, estando grabado como bien de familia, renunciando al beneficio, pero no lo hagan. ¿Por qué? Porque la palabra que utiliza la ley es que se podrá grabar el inmueble renunciando al beneficio con el consentimiento del cónyuge o conviviente. La pregunta es, ¿qué es grabar? Lo que permite la ley es grabar. No tenemos duda que grabar es hacer una hipoteca. Una hipoteca es un derecho real de garantía. Real quiere decir, no que verdadero, sino real viene de la palabra res, en derecho romano es cosa. Cuando decimos que es un derecho real, es un derecho que afecta a la cosa. Entonces, la hipoteca, yo estoy afectando este inmueble a la garantía. Eso es un derecho real. El grado más alto de garantía. Y es ejecutable, porque tengo afectado... Porque eso lo dice se puede grabar, no hay ninguna duda, ahí no hay lugar a ninguna interpretación. Hipotecar no se Pero puede. anulás automáticamente el anterior. Aún así, esto lo decía también la ley 14.030. En la ley actual de régimen de familia es exactamente lo El mismo. artículo 37, era este código, lo repite con la misma palabra. Sin perjuicio, a pesar de que esto está muy claro, hubo una larga discusión con los bancos. O sea, yo por lo menos tuve largas discusiones con los bancos hace 7, 8, 10 años atrás, hasta que lo entendieron y hoy es pacífico. Porque los bancos para dar un crédito te exigían que levantes el bien de familia, daban el crédito, hipotecaban y constituí de vuelta el bien de familia. Pero ellos Lo cual es querían... un horror. Claro, o sea, es muy malo eso porque te deja sin protección por todos los hechos que habían pasado. Entonces, luego de largas charlas con los asesores legales de los bancos y demás, y de presentar escritos, y con algún cliente de denunciarlos por daños y perjuicios, y me hacían levantar el bien de familia, gente que se prestó a esto, los bancos se entendieron, y hoy todos son pacíficos y se puede hacer, que cuando voy a constituir una hipoteca, un préstamo, puedo decir, mantener el bien de familia, y decir que en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 14.394, que repite el Código Civil,
el titular de dominio renuncia al beneficio que le otorga el bien de familia, pudiendo gravar el inmueble. Es decir, el bien de familia subsiste para todo, pero no protege a esa hipoteca. ¿Está claro? Es muy puntual ahí. Es muy Muy puntual. puntual. Por eso lo dice la ley. No hay discusión. Este código no tiene discusión al respecto y seguimos igual en lo mismo. El problema es la fianza. La fianza es una garantía personal. Antes le decía, la hipoteca es una garantía real, el grado más alto de garantía. Y la fianza es una garantía personal, su grado más bajo, es lo que se llama sola firma. Sí, yo garantizo con los bienes que tenga, pero no inmovilizo nada. Por más que ustedes en el contrato de alquiler dicen y garantiza con el inmueble tal y piden los certificados, bueno, eso no sirve para nada. Pues al otro día lo vendió y seguían mirando y está todo bien. Demuestra que es solvente, que tiene un inmueble, pero no quiere decir nada, no inmovilizó nada. Entonces, mi razonamiento es, si puede hacer una garantía real, puede gravar, puede hacer una hipoteca, ¿por qué no puede hacer una garantía personal, que es una cosa mucho menor? Es decir, es lo que dijo acá Daniel recién, si se puede lo más, se puede lo menos. Entonces, científicamente se puede hacer, en la práctica no lo hagan. ¿Por qué? Es del juez. ¿Qué? Queda sujeto a una decisión Primero depende judicial. del juez y segundo depende de una chicana. Cuando vos querés ejecutar, el abogado de la otra parte te va a poner que no podía, que sí podía, y te vas a pasar 2 años discutiendo si podía o no podía. Si es el último recurso, bueno, Y lo levante. pero Y lo levante de manera previa. Que lo levante, que lo levante o que traiga. incluso tampoco o que me gusta traiga- ver el poder, que o la práctica se usa, o que tampoco traiga- me gusta o el que poder. traiga- o que traiga otro inmueble. Y la otra diferencia sustancial del bien de familia es anterior, ley 14.394 se llama bien de familia, porque había que tener familia para hacer afectar el inmueble a este beneficio. Una persona sola no podía decir afecto mi inmueble como bien de familia. Tenía que tener cónyuge, tenía que tener ascendiente o tenía que tener descendiente. Este régimen, una persona sola, soltera, afecta el inmueble, que no se llama ya bien de familia, sino protección de la vivienda. No importa que tenga familia, uno solo dice, yo afecto mi inmueble, lo tiene que inscribir en el registro de la propiedad. En la provincia de Buenos Aires existe una ley, 14432, que ustedes la habrán visto cuando hacen contratos de alquiler, que se dictó para la provincia de Buenos Aires que la vivienda es inembargable y por lo tanto cuando hacen un contrato de alquiler tienen que renunciar al beneficio, bla bla bla, porque es renunciable. Esa ley es inconstitucional. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero la ley existe. Esa ley protege a la vivienda. Hoy lo protege el Código Civil. La ley, la 14432 de la provincia de Buenos Aires, no exige que esté inscrito. Basta con que yo diga cuando me van a ejecutar es mi vivienda para que no la puedan ejecutar. Por eso es inconstitucional. Porque yo tengo un beneficio que me da para todo el país una ley nacional que tengo que hacer por escritura o por acto administrativo. Voy al registro de la propiedad y digo, quiero que mi propiedad esté afectada a la protección familiar, se inscribe en el registro de la propiedad y ahí tengo el beneficio. Me querías preguntar algo, Yaleta. El 1 de agosto se me cae el bien de familia. ¿Quedo en el aire hasta que lo vuelva a afectar? Se derogó la ley, no podrías hacer Nos va a más. constituir uno nuevo. El beneficio lo tenés. No tenés que hacer nada. Sí, los beneficios. Sí. Bueno, era la misma pregunta la que tenía. Siempre sobre un solo bien, el único bien. Un único inmueble. Un solo. Es lo que quería saber, porque como hasta ahora era un solo bien, Eso no se modifica. Sigue siendo, ni sigue, capital ni en provincia. sigue siendo un solo. Es nacional. Es nacional para todo el país. Y incluso el código dice que si se afectase más de un inmueble, porque uno afecta un inmueble, cuando puede hacer otra afectación, nada más que tiene que declarar que no tiene otro inmueble afectado, pero puede mentir. Si se detecta que hay 2 inmuebles, le dan a elegir que elija cuál de los 2 quiere, bajo apercibimiento, dice el código, de que queda subsistente el primero. Eso en la ley de bien de familia no decía nada y era una discusión doctrinaria de qué pasaba si había más de uno. Hoy está zanjado porque el Hay código un lo artículo prevé. que dice eso. Si lo hace con don